Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. Hoy día, mis amores preciosos, a pesar de la bulla que hay afuera, de todo ese ruido que no me deja grabar, y tengo que hacerlo ahora en el tercer piso, porque en mi segundo piso no puedo ocupar mi dormitorio, está mi hija querida. Y para mí es importante realizar de todas maneras estas charlas. Y aquí estoy, apurándome presurosa porque tengo que salir. Necesito llevarla a ella donde tiene que ir y debo de acompañarla, mis amores. Hoy día nos vamos a ocupar de ese conocimiento prohibido que lo censuraron. Ustedes deben haber escuchado hablar del libro de los jubileos. Hoy día nos ocuparemos de eso, mis corazones preciosos. Hoy día hablaremos de los 10 secretos del libro de los jubileos y por qué fue prohibido. Dios destruyó casi por completo a toda la humanidad con el diluvio, el castigo más extremo registrado en la Biblia. Pero ¿qué fue tan grave para llevar a Dios a tomar esta decisión tan drástica? Génesis da pocos detalles, pero existe un libro antiguo que si resuelve este misterio, el libro de los jubileos, este libro ha sido mantenido en secreto durante más de 2000 años, oculto en la Biblia ortodoxa de Etiopía, y revela muchos secretos sorprendentes como la razón del diluvio a la que funcionó desconocida de los ángeles. Pero hay algo aún más sorprendente. Este libro asegura que la humanidad se ha guiado por el calendario incorrecto durante siglos y presenta un calendario solar supuestamente diseñado por Dios. Contiene 50 capítulos repletos de revelaciones impactantes y proporciona respuestas a enigmas no resueltos en la Biblia. Pero entonces, ¿por qué fue prohibido por la mayoría de las iglesias cristianas? ¿Qué secretos tan controvertidos contiene? Vamos a narrarlos. Era el año 200, capítulos 2. Contexto: la turbulenta era macabea. Antes de Cristo y Judea vivía la agitada época macabea. Fue un periodo de notables conflictos religiosos y culturales. El libro de los jubileos fue escrito en esa difícil época. El libro contiene muchos secretos increíbles que veremos en este video, pero uno en especial provocó su prohibición: el supuesto calendario solar de Dios. Este calendario propone exactamente 364 días en todo el año. El libro de los jubileos era inflexible. Este calendario provenía de Dios, según sus páginas. Un ángel lo reveló directamente a Moisés en el monte de Sinaí. Un año de 364 días se divide en 52 semanas exactas, y sobre todo este orden divino hacía que las fiestas sagradas siempre cayeran el mismo día de la semana. Sin embargo, los líderes religiosos tomaron esto como una gran amenaza. La razón es que el templo de Jerusalén usaba un sistema lunar para fijar las festividades y el culto. Esta confrontación directa con la autoridad religiosa tuvo consecuencias. A partir de ese momento, Jubileos fue prohibido y sus copias fueron destruidas. Sus ideas circularon en grupos más cerrados, casi en la sombra. De hecho, para la corriente principal del judaísmo y más tarde del cristianismo, el libro permaneció desconocido o deliberadamente ignorado durante siglos, pero 2000 años más tarde se descubrió en un hallazgo arqueológico el libro de los jubileos. La sorpresa: a mediados del siglo XX, unos pastores beduinos hicieron un descubrimiento asombroso
En las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, encontraron antiguas vasijas con rollos. Este hallazgo desencadenó intensas expediciones arqueológicas y de allí emergieron los legendarios rollos del Mar Muerto. Su importancia fue monumental. Ofrecían los manuscritos bíblicos más antiguos jamás conocidos, una ventana directa al judaísmo de hace 2000 años. Entre esos tesoros, para sorpresa de muchos, estaban fragmentos de jubileos en su hebreo original. Este increíble hallazgo confirmó la antigüedad del libro y provocó que eruditos lo estudiaran cuidadosamente. Sin embargo, la razón por la cual podemos leer el texto completo de Jubileos se debe a una historia aún más particular. La Iglesia Ortodoxa etíope lo incluyó en su canon bíblico. De hecho, lo consideraron un texto sagrado. Durante siglos, gran parte del mundo intentaba estandarizar los textos canónicos y esto provocó que se incluyeran libros como Jubileos. Pero la Etiopía mantuvo una notable independencia. Su antigua tradición cristiana y su aislamiento geográfico la protegieron de muchas de las presiones de otros países que buscaban unificar el cristianismo. Así su canon antiguo pudo persistir, guardando Jubileos íntegramente mis corazones. Capítulo 3. Descubrimiento. El libro de los Jubileos se presenta de forma particular. No se describe como un texto escrito por hombres. Al contrario, afirma ser una revelación, un ángel específico. El ángel de la presencia, dice el texto, dictó su contenido a Moisés. Este encuentro especial ocurrió en el monte de Sinaí. Sucedió durante los 40 días en que Moisés estuvo allí. Esta revelación tiene una estructura clara. El libro se divide en 50 capítulos. Mide el tiempo de una forma única en ciclos de 49 años. Estos periodos son los jubileos que dan nombre al libro. Este sistema buscaba ser exacto. De hecho, estaba íntimamente ligado a un año solar de 364 días. Esto era clave para sus autores. Con 364 días, el año se dividía en 52 semanas perfectas. Así las fiestas religiosas importantes siempre caerían en el mismo día de la semana. Para Jubileos, esto era una señal clara del orden perfecto de Dios, nuestro Creador. Las ideas que presenta Jubileos buscan enfatizar que todo lo que describe otros pasajes de la Biblia estaban ya planificados por Dios mucho antes de que ocurriera. Un ejemplo de esto son las tabletas celestiales. En el libro del Éxodo se habla de las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos escritos por Dios y entregados a Moisés. Pero el libro de los Jubileos presenta algo más. Dice que esas tablas de piedra eran en realidad una copia o un dictado de lo que ya existía en estas tablas celestiales. Las tabletas celestiales eran, por tanto, de origen divino, mucho más antiguo y completo. Así es que los mandamientos de Israel que recibió en el Sinaí no se crearon en ese momento. Eran parte de la ley eterna, una ley que ya existía perfecta en el cielo. Pero esta forma de organizar la historia y el tiempo no era casual. Tenía un propósito muy claro. El libro de los Jubileos quería demostrar algo importante. Quería mostrar que todo lo que sucede sigue un plan de Dios y todo ya estaba planeado. Y esto es precisamente lo que el siguiente secreto demuestra. El capítulo 4, primer secreto, el origen cósmico anterior al universo para Jubileos. Muchos eventos importantes ya estaban decididos, mucho antes de lo que cuenta el Génesis tradicional. El libro retrocede en el tiempo de una forma sorprendente. Va incluso antes del primer día de la creación. Por ejemplo, afirma,
algo llamativo sobre los ángeles. Dice que fueron creados antes de la luz misma. Existían en el tiempo previo al mundo material. De hecho, el primer día de la creación en Jubileos es mucho más detallado. Antes de que el mundo tomara su forma visible, Dios ya había creado los cielos superiores, la tierra inicial y las aguas. Pero más importante aún, creó en ese día a toda la hueste de los ángeles. Esto incluía a los ángeles de la presencia que sirven directamente ante Él y a los espíritus que gobiernan los fenómenos naturales y más. El sábado, el día del descanso, también tiene su origen anterior. Según Jubileos, Dios estableció el sábado incluso antes de crear el cielo y la tierra. Esto significa que el sábado no fue solo para la humanidad. Era el principio cósmico fijado desde la eternidad en las tabletas celestiales. La visión del jardín del Edén en Jubileos también tiene detalles únicos. Adán y Eva, por ejemplo, no estaban simplemente desnudos. El libro dice que portaban vestiduras especiales, eran vestiduras de luz. Esto, según algunos, les otorgaban una condición casi angelical, pero la diferencia más notable está en la figura de la serpiente. Jubileos no deja lugar a dudas en este punto. Identifica a la serpiente directamente con Satanás. Esta identificación es crucial. Desde el mismo inicio del relato humano establece que existe la guerra espiritual, un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Con los variantes, el libro de Jubileos ofrece una lectura diferente. Presenta un universo donde las leyes, los tiempos sagrados y los actores principales ya estaban definidos, mucho antes de la creación del hombre. Y precisamente esto se ve reflejado en el siguiente secreto. El diluvio fue planificado por el mal. Wow, ahora sí lo entiendo. Segundo secreto, el diluvio, Nefilim, vigilantes y el origen. Capítulo 5, secreto 2. De los demonios. El libro de los Jubileos proporciona más información sobre la corrupción que provocó el diluvio. Según el libro, esta corrupción empezó en el cielo. Fue planeada por las fuerzas del mal. Aquí aparecen unos seres, los vigilantes. Era un grupo de ángeles que tomó la decisión de enseñar su conocimiento a los hombres. Querían guiarlos por el buen camino, pero pronto se desviaron y empezaron a enseñar a los hombres conocimientos prohibidos. Eran secretos del cielo que no debían revelarse. Hechicería, astrología, la fabricación de armas y el uso de adornos para engañar. Estas enseñanzas sembraron aún más discordia y pecado en el mundo. Pero cuando este grupo tomó una terrible decisión, se sintieron atraídas por la belleza de las mujeres humanas, y de la unión de vigilantes y mujeres nacieron seres extraños. Eran los Nefilim, gigantes de gran tamaño. Siempre tenían hambre. Primero acabaron con toda la comida de los hombres, luego empezaron a comer animales. Tenían tanta hambre que se atacaban entre ellos, incluso comían hombres. Por su culpa, la tierra se llenó de muerte, violencia e injusticia. Pero esa maldad tenía un jefe oculto. Jubileos presenta aquí la clave: alguien más. El libro lo llama el jefe de los espíritus malos, el príncipe del odio. Él había sido quien había instado toda la corrupción de los vigilantes ante la corrupción extrema en la tierra. Dios decidió actuar. Su plan era castigar a los vigilantes. Quería encerrarlos por sus pecados. Entonces tomó la drástica decisión: limpiar la tierra de toda maldad con un gran diluvio. Mastema, el jefe de los espíritus malos, vio amenazada la corrupción que había creado, pero entendió que no tenía suficiente poder para hacer algo en contra del Creador. Entonces intentó otra estrategia, y así fue cuando Dios se prepara para destruir a todos los espíritus impuros de los Nefilins. Mastema intervino, no intentó detener el diluvio en sí ni el castigo de los vigilantes. Su plan era otro:
Mastema se presentó ante Dios y argumentó que si todos los espíritus malignos eran destruidos, él no podría cumplir su propósito. No tendría siervos para tentar a los hombres y provocar su lealtad a Dios. Necesitaba alguno de estos espíritus que permanecieran, y por eso hizo una petición muy específica y astuta. Pidió a Dios que le permitiera quedarse con una parte de estos demonios, los espíritus de los gigantes. Solicitó controlar una décima parte de ellos. Su plan era claro. Con estos demonios bajo su mando, podría seguir tratando a los hombres, podría acusarlos ante Dios y llevarlos por el mal camino. A lo largo de la historia, y de forma sorprendente, Dios aceptó esta petición. Permitió que Mastema retuviera ese porcentaje de espíritus malignos para ejercer su influencia en el mundo. Esta historia de ángeles caídos, gigantes devastadores y un jefe de demonios con un plan a largo plazo es muy importante. No es un simple relato de monstruos jubileos. Con estos detalles se explica claramente el origen de una gran parte del mal en el mundo. Presenta una idea muy concreta. Los demonios que tientan a la humanidad son los espíritus inquietos de los Nephilims, muertos. Estos espíritus no descansan porque tienen un origen híbrido antinatural. Nacieron de la unión prohibida entre lo celestial y lo terrenal. Por eso su existencia es una fuente constante de problemas. Esto, claro, ofrecía una perspectiva diferente a la que tenían otros grupos religiosos. El libro del Génesis, por ejemplo, es muy breve y misterioso sobre los ángeles y los Nefilim, pero Jubileos llena esos vacíos con muchos detalles. Explica de forma muy directa el origen del mal activo. No solo la maldad que surge del corazón humano, también habla de una jerarquía de espíritus malignos con Mastema como su astuto líder, operando con permiso divino para probar a la humanidad. Por eso, para el libro de los Jubileos, el diluvio no fue simplemente un castigo por la maldad de los hombres. No fue solo un desastre natural enviado por un Dios arrepentido. Era muchísimo más. Fue el punto culminante de una intensa guerra espiritual, una operación divina para limpiar la tierra de una corrupción sobrenatural específica. Los violentos gigantes y la influencia de sus padres, los vigilantes, y esta batalla no terminó del todo con las aguas de la astucia en Mastema. Aseguró una porción del mal en forma de demonios para que permaneciera activa en el mundo. Así la lucha espiritual, según Jubileos, continuaría, y por esta razón la maldad continúa hoy en el mundo. Pero quizás te preguntes, ¿qué papel tuvo Noé, el gran protagonista del diluvio, en todo esto? Jubileos también se pronuncia sobre esto, y de eso hablamos en el siguiente secreto. Capítulo 6, secreto 3. El tercer secreto, las leyes divinas y Noé, según Jubileos. Después de la corrupción a la intensa guerra espiritual, el diluvio finalmente llegó, pero el libro de los Jubileos ofrece detalles precisos sobre este evento, incluso sobre su duración exacta. La inundación supuesta no fue un periodo indefinido de lluvia y caos, duró exactamente un año, un ciclo completo, hasta que la tierra estuvo lista de nuevo. Y cuando acaba este año, encontramos otra particularidad del libro, el lugar donde el arca de Noé finalmente reposó. El Génesis señala el monte Ararat. Sin embargo, Jubileos es diferente. Indica que el arca se asentó en el monte Lubar, uno de los picos de la montaña de Ararat, más especificado, un lugar distinto. Jubileo a veces reubica hitos geográficos importantes, ofrece así su propia cartografía sagrada, ajustando los escenarios de la historia divina. Tras el diluvio, Dios estableció un nuevo pacto con Noé y sus descendientes.
y este pacto, en la versión de Jubileos, yo incluía elementos fundamentales de la ley, elementos que según la Biblia se entregan mucho antes después a Moisés. Pero Jubileos sostiene que Noé ya lo recibió, se renovó, perdón, se renovó, por ejemplo, la importancia del sábado, un recordatorio del descanso divino, algo crucial para la humanidad renacida. También se estableció claramente la distinción entre animales puros e impuros, una guía esencial para la alimentación y los futuros sacrificios, pero quizás lo más sorprendente es la instauración de la fiesta de las semanas, también conocida como Sabuat. Jubileos la presenta como parte de este pacto con Noé, es decir, mucho antes de que fuera formalmente entregada en el Sinaí a Moisés. Esto refuerza una idea central de Jubileos. La ley es eterna, sus principios ya existían y se revelan por etapas a lo largo de la historia. El mundo, después del diluvio, necesitaba un nuevo orden, una nueva organización para los descendientes de Noé. Y así el libro de Jubileos cierra esta etapa con una escena muy significativa. Describe con detalles cómo Noé, siguiendo instrucciones divinas escritas en las tabletas celestiales, repartió la tierra entre sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y aquí encontramos diferencias importantes con el relato de Génesis. En Jubileos, Noé no actúa por su cuenta, sigue instrucciones precisas. Además, la división de la tierra se hizo echando suertes. Esto aseguraba que la voluntad divina y no la simple decisión humana de Noé guiaba cada asignación del territorio, y con esto Jubileos quería mostrar que la distribución de los pueblos y las naciones no fue accidente histórico, una simple consecuencia de migraciones o la decisión personal de Noé. Estaba predestinada por Dios desde el principio, escrita en el cielo. Capítulo 7, secreto 4. Cuarto secreto: plagas y guerras contra dioses de Egipto. La salida de Egipto de los israelitas liberados por Moisés. Según el libro de los Jubileos, no fue solo una liberación de la esclavitud, fue mucho más. Representó una batalla contra fuerzas espirituales oscuras que dominaban Egipto. Las plagas que cayeron sobre el país del Nilo tienen una explicación diferente. En Jubileos no eran simples señales para doblegar la voluntad del faraón. Cada plaga, dice el libro de Jubileos, era un ataque dirigido contra los dioses de Egipto. Estas eran consideradas entidades demoníacas y todas ellas estaban bajo el mando de un viejo adversario, Mastema, el príncipe de los espíritus malignos. De hecho, Jubileos cuenta que Mastema, mientras estuvo muy activo durante esos eventos, por ejemplo, ayudó a los magos egipcios, les dio poder para replicar algunos de los milagros de Moisés y Aarón. Cómo convertir varas en serpientes. Así intentaba desacreditar la obra de Dios. También influyó directamente para endurecer el corazón del faraón, para que no cediera, pero la intervención de Mastema fue aún más personal y peligrosa. En un episodio sorprendente, el libro relata que Mastema intentó atacar al propio Moisés, quiso matarlo, antes de que Moisés pudiera siquiera comenzar su misión de liberar a Israel. El objetivo de Mastema era claro en cada acción: impedir por todos los medios la liberación del pueblo de Israel. Pero Dios intervino con poder, ejecutó sus juicios sobre los egipcios y sus dioses. La muerte de los primogénitos de Egipto fue el golpe final y devastador. Esta plaga significó la pérdida del heredero. En cada familia egipcia, desde el faraón hasta el siervo, demostró la supremacía absoluta de Dios sobre la vida y sobre cualquier otra deidad o poder de Egipto.
Tras esta plaga y por un tiempo Mastema fue atado, su poder fue contenido por los ángeles de Dios, mientras Israel se preparaba para salir. Sin embargo, su malicia no terminó ahí. En el último momento fue liberado cuando los israelitas estaban escapando Egipto. Entonces Mastema corrompió una vez más el corazón del faraón, le incitó a cambiar de opinión y a perseguir a Israel con su ejército hasta el Mar Rojo. Buscaba su destrucción final, incluso después de la aparente derrota. Capítulo 8, secreto 5. Quinto secreto, la verdad oculta de los patriarcas. Jubileo presenta a los patriarcas de forma especial. No eran solo hombres de fe, también conocían y seguían una ley divina. Esto es muy importante, significa que su rectitud no venía solo de su cultura, venía de esa ley divina, perfecta y sin cambios. Un ejemplo curioso, especial, y esto es la circuncisión de Abraham. Según el libro de los Jubileos, no era simplemente un pacto con Abraham y su tiempo. Los Jubileos le da un origen mucho más antiguo y elevado. Dice que la circuncisión era un mandato directo del cielo. Y aquí está lo curioso, la ley ya estaba escrita en las tabletas celestiales. Esto ocurrió incluso antes de que Dios creara el mundo. Por eso se habla de un origen eterno. De la circuncisión no fue una ley nueva inventada por Abraham, era un principio divino que existía desde siempre, parte del diseño original de Dios. Además, Jubileos indica que la práctica de la circuncisión no empezó en la tierra con los hombres, según Jubileos, nació en el cielo. El libro incluso sugiere que era una ley que se aplicaba a los ángeles que estaban en presencia de Dios. Esto es muy diferente a la narración que encontramos en el Génesis. En Génesis, Dios establece la circuncisión con Abraham en un momento específico de su vida. Allí es una señal física en la carne del pacto de Dios y su pueblo escogido. Pero Jubileos, al insistir en este origen eterno y celestial, le da un peso mucho mayor. Ya no es solo un rito terrenal importante para el pueblo, lo convierte en parte de un orden cósmico y fundamental de Dios. Además, Abraham no aprendió todo sobre Dios y su ley por sí mismo. El libro de los Jubileos cuenta que tuvo encuentros directos con ángeles. No fueron visitas casuales o breves. Estos seres celestiales, a veces identificados en la tradición como el poderoso ángel de la presencia, le enseñaron muchas cosas, le transmitieron leyes específicas y un profundo saber de Dios. Por ejemplo, le mostraron con detalle cómo realizar los sacrificios de una manera que fuera agradable a Dios. También le instruyeron sobre cómo y cuándo celebrar ciertas fechas importantes. Entre ellas estaban la fiesta de las primicias, Shavuot, y de forma notable la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, con sus ritos particulares. Y todo esto ocurrió mucho antes de que Moisés recibiera la ley en el monte Sinaí. Esto demuestra una idea clave y recurrente en Jubileos. La ley entregada en el Sinaí no fue algo nuevo, ya había sido revelada por Dios a los patriarcas fieles. Génesis, el libro bíblico, también muestra ángeles o mensajeros divinos visitando a Abraham. Estos discuten con él el terrible destino que les espera a Sodoma y Gomorra. En Génesis, estos seres actúan principalmente como portadores de mensajes cruciales o como ejecutores de decisiones divinas, pero el libro de los Jubileos va un paso más allá. Ay, ¿dónde está? Detalla con mucho más énfasis cómo los ángeles instruyeron activamente a Abraham en un cuerpo de leyes y estatutos divinos. No eran solo anuncios, era una verdadera enseñanza. Y más detalles curiosos sobre el conocimiento que adquirió Abraham.
Jubileos también dice que Abraham no solo aprendió directamente de los ángeles, también se dedicó a estudiar libros antiguos. Eran escritos heredados de sus antepasados. Y como Noé y Enoch, para poderlos leer, los ángeles enseñaron a Abraham el hebreo, la lengua que según Jubileos se hablaba en el cielo. Capítulo 9, secreto 6. Sexto secreto, el pecado queda registrado como deuda. El libro de los Jubileos tiene una idea muy seria sobre el pecado. No lo ve solo como un simple error humano, pasajero. Lo presenta como algo que con consecuencias profundas y duraderas. Unas consecuencias que llegan incluso hasta el cielo. Según Jubileos, las malas acciones, especialmente las que son graves y deliberadas, se registran meticulosamente anotadas en las tabletas celestiales. Esto para Jubileos significa una verdadera deuda pendiente ante Dios. Esta idea muestra una visión de Dios como totalmente justo y consciente. Él ve todo, nada se le escapa. Y cada pecado es como una deuda, espera una forma de resolución, ya sea a través del castigo, el arrepentimiento sincero o el perdón dentro del gran y misterioso plan de Dios. Con esta idea en mente, Jubileo relata de nuevo la historia de José, el amado hijo de Jacob, y le da otra perspectiva. Él también vivió bajo esta ley y protección divina. Su historia es conocida por la terrible traición de sus hermanos, ellos consumidos por la envidia debido a los sueños de José y al favor especial de su padre Jacob, le planearon deshacerse de él. Primero consideraron matarlo, pero finalmente lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. Para ocultar su crimen, mancharon la túnica de José con sangre de cabrito y así engañaron a su padre Jacob, haciéndole creer que una bestia salvaje había devorado a su hijo favorito. En Egipto José enfrentó años difíciles y muchas pruebas, pero en el libro de Jubileos cuenta otro detalle importante y revelador sobre la traición de sus hermanos. Se registró como un pecado muy grave, un pecado que quedó escrito con todos los detalles en las tablas celestiales. Génesis. El libro bíblico se enfoca en el eventual arrepentimiento de los hermanos y el perdón que José les otorga, pero Jubileos añade este detalle crucial del registro celestial. Era la prueba de que el mal cometido tenía un peso real, una mancha en el orden divino y celestial mostraba que nada escapa a la vista de Dios y que toda injusticia es anotada con precisión. Pero curiosamente, el registro de pecados en las tablas celestiales no solo para asegurar un castigo futuro, también contemplan desde el principio la posibilidad del arrepentimiento y muestran que el plan de Dios es tan perfecto que tiene previsto cómo las personas pueden volver a Él y cómo el arrepentimiento también queda anotado en las tabletas celestiales. Aunque el grave pecado de los hermanos de José quedó anotado como una deuda en estas tabletas, el plan divino escrito en esas mismas páginas celestiales también contenía el camino hacia el perdón. Si el arrepentimiento era sincero y profundo, la deuda del pecado podría ser salvada o perdonada por Dios. No es que el pecado se borra de la historia como si nunca hubiera ocurrido, no. Pero si las tabletas se registraban, el perdón podía obtenerse también. El perdón de Dios, este perdón, claro, dependía del arrepentimiento verdadero de todos los hermanos de José, y ellos efectivamente se arrepentirán profundamente años más tarde. La idea de un registro celestial en Jubileos es por tanto más profunda. Nos enseña que todas las acciones buenas y malas siempre tienen consecuencias serias y son vistas por Dios, pero de forma igualmente importante, subraya que el plan divino siempre incluye la posibilidad de salvación, perdón, para aquellos que se vuelven a Dios con un corazón sincero. La misericordia y la justicia de Dios están íntimamente entrelazadas
en estas tabletas celestiales. Esto es muy hermoso, mis corazones. Esto es lo que todos debemos creer, porque nuestro Padre perdona al que se arrepiente. Y si tú cometes un error, arrepiéntete de corazón. No tienes que ir a ninguna iglesia para hacerlo, no tienes que hacer absolutamente nada más que tomar conciencia y hablar con nuestro Padre, porque Él escucha todo. Y después decir, gracias Padre mío, yo sé que tú ya me has oído y siempre me oyes. Ahora narraremos el capítulo 10, secreto 7. Las persecuciones del primer asesinato. Jubileos considera que el pecado tiene una gravedad más grande de lo que habitualmente se presenta en la Biblia. No solo daña a las personas, sino que también daña la relación de la humanidad entera con Dios. El libro de los Jubileos explica con detalles cómo se rompió por primera vez esa armonía perfecta y da una visión diferente a la historia de Caín y Abel. Jubileos añade detalles que no estaban en el Génesis. Por ejemplo, Jubileos os pone nombre a los hijas de Adán y Eva, mientras que Génesis no. Especifica quién fue la esposa de Caín. En Jubileos solo una de estas hijas fue Aguán, quien dice el libro se casó después con su hermano Caín. Estas uniones entre hermanos eran necesarias al principio, explica Jubileos, para que la tierra se poblara. El conflicto entre Caín y Abel tuvo un final terrible. El primer asesinato, la causa del problema, según Jubileos, fueron sus ofrendas a Dios. Abel escogió lo mejor de sus primeras ovejas y Dios aceptó su ofrenda. Quizás una señal del cielo como fuego la consumió, pero Caín ofreció frutos de la tierra y ofrenda no agradó, y su ofrenda no agradó a Dios igual. Esto muestra para Jubileos que Dios mira el corazón y la calidad de lo que se ofrece, no solo el acto de ofrendar. Caín se llenó entonces de envidia y mucha rabia, y su cara mostró su enojo. Aunque Dios le advirtió del peligro del pecado, Caín llevó a su hermano Abel al campo y allí por celos lo mató. Qué pena. Génesis es más breve sobre los detalles internos de este conflicto y la advertencia divina. Jubileos, en cambio, proporciona bastantes más detalles de las repercusiones del primer asesinato en la tierra. Este acto terrible, la primera muerte de alguien inocente, tuvo una respuesta clara de Dios. Que este hecho, dice Jubileos, surgió una ley muy importante para todos. La primera orden clara contra el asesinato. Pero esto no era una simple ley humana. Jubileos la presenta de otra forma muy especial. Era una ley del cielo ya escrita en las tablas celestiales desde antes de la creación. Una regla de Dios para siempre, que Caín rompió la forma terrible. El Génesis muestra la gravedad del acto de Caín, pero Jubileo subraya este acto como una ley celestial preexistente y universal. Si bien Génesis también habla de una maldición sobre la tierra por el asesinato de Caín, Jubileos amplifica estas consecuencias mostrando un impacto más profundo y duradero en la creación misma. Primero, la tierra misma quedó manchada. La sangre inocente de Abel, derramada violentamente por su hermano, contaminó el suelo. Esta contaminación tuvo efectos directos y visibles en la naturaleza. No dio buenos frutos como antes durante mucho tiempo, por varias generaciones, y así la capacidad de la tierra para producir quedó disminuida como consecuencia del pecado humano, pero el daño desde la perspectiva de Jubileos fue aún más profundo. El orden perfecto y la paz que Dios había planeado para su creación se rompieron por la entrada de la violencia. La muerte violenta instigada por la envidia y la ira entró en el mundo de los hombres. Esto creó una separación, una herida, no solo entre Caín y Dios, o entre Caín y su familia, sino también entre la humanidad y el resto de la creación. El pecado introdujo un desequilibrio fundamental en el mundo, un desorden que afectó la relación armoniosa que debía existir entre los seres humanos y el entorno natural que Dios les había confiado. Por eso Jubileo subraya que las consecuencias del pecado de Caín fueron cósmicas, no solo personales o familiares. Capítulo 11, secreto 8.
Octavo secreto, los siglos divinos de 49 años. El libro de los jubileos hace especial énfasis en los años sabáticos. Estos ocurren de forma regular cada 7 años. El séptimo día de la semana es un día de descanso sagrado, directamente ligado al descanso de Dios en la creación. Pero también el séptimo año sabático tiene una importancia especial. Durante este año sabático, el libro de los jubileos enseña que la tierra debe reposar completamente, no se debe sembrar en los campos, ni podar viñas, no se debe cosechar de forma habitual buscando el beneficio. Es un descanso ordenado por Dios, para la creación, un principio de respeto profundo por la tierra que Él dio y que también necesita recuperarse. Pero el ciclo más grande y quizás el más importante es el jubileo. Se celebra después de que han pasado 7 ciclos de 7 años, es decir, después de 49 años. El año siguiente, en el año 50, es proclamado como el año del jubileo, un tiempo muy especial de liberación, restauración y renovación profunda para toda la comunidad. Esto es un detalle muy curioso y exigente de este sistema. Es que la tierra no solo descansa durante el año 49, también era sabático, también debía descansar durante el año 50, el jubileo. Esto significaba 2 años seguidos, sin siembra, sin cosecha organizada. Esto para la población era un esfuerzo gigante y una prueba de fe enorme durante el año del jubileo. Sucedían cosas extraordinarias. Eran mandatos divinos diseñados para actuar como un verdadero reinicio social y económico. Buscaban restaurar la justicia y la libertad original del pueblo. Los esclavos hebreos, por ejemplo, debían ser liberados sin importar cuánto tiempo hubieran servido a su causa de su esclavitud. Recuperaban su libertad y podían regresar con sus familias. Además, las deudas le eran perdonadas. Esto ofrecía una oportunidad para que las personas y las familias comenzaran de nuevo sin la pesada carga de deudas antiguas que no podían pagar. Y de forma muy importante, la tierra que había sido vendida o que se habían perdido por deudas debía regresar a sus clanes y familias originales. Y así evitaban que la tierra se acumulara en pocas manos de forma permanente. Se preservaba la herencia familiar que Dios había asignado a cada tribu y familia en Israel, manteniendo una sociedad más equitativa. Estos ciclos de descanso y liberación eran más simples, costumbres sociales o económicas. Para el libro de los jubileos eran leyes divinas fundamentales. Estaban escritas como todos los mandatos cruciales en las tabletas celestiales. Su propósito era profundo y múltiple. Buscaban recordar a Israel que Dios es el verdadero dueño de la tierra y del tiempo. También enseñaban sobre la importancia de la justicia, la misericordia y la necesidad de restaurar periódicamente el orden original querido por Dios. Ignorar estos años sabáticos y de los jubileos, según advierte Jubileos, tenía graves consecuencias. Sería una afrenta directa al plan divino. Resultaría en castigos que afectarían a toda la nación, como la pérdida de la tierra o el exilio. Qué brava la cosa era, mis amores, pero se debía respetar. Capítulo 12, secreto 9. El noveno secreto, Enoch y la armonía matemática del calendario de los jubileos. El calendario que propone Jubileos está muy ligado a la figura de Enoch. Según tradiciones antiguas que Jubileo respeta, Enoch fue quien recibió de los ángeles los secretos del sol y la luna y las estrellas, y con ellos este calendario perfecto. El calendario de jubileos es ante todo muy ordenado y simétrico. Se basa en un año de exactamente 364 días. Número no es casual ni aproximado. Se divide perfectamente en 52 semanas completas, sin que sobre ni falte un solo día. Todo en este calendario parece resaltar la importancia del número 7, un claro símbolo de la perfección divina y de la obra de la creación completada por Dios.
Cada semana, por supuesto, tiene 7 días. Un año se organiza también entre 4 estaciones divididas: primavera, verano, otoño e invierno. Y aquí viene otro detalle interesantísimo que muestra su regularidad. Cada una de estas 4 estaciones dura exactamente 91 días. Días que son 13 semanas exactas. Y cada trimestre del año comienza siempre en el mismo día de la semana. De hecho, un detalle curioso es que el año nuevo es en el sistema de jubileos, siempre empezaba un día miércoles. Este era el 4.º día de la creación. El día en que Dios creó, según el Génesis, creó el sol y la luna y las estrellas. Y esto tenía una consecuencia práctica muy grande para la vida religiosa. Todas las fiestas importantes, como la Pascua, Pentecostés o fiestas de la semana, o los tabernáculos, caían todos los años en el mismo día de la semana. Esto eliminaba cualquier confusión o debate sobre cuánto celebrar los momentos sagrados. Esta estructura le daba una gran simplicidad matemática y una previsibilidad total. Era muy diferente al sistema lunar que seguían otros grupos, incluso a veces en el Templo de Jerusalén. El calendario lunar es más complejo de seguir para un año agrícola o solar. Requiere ajustes frecuentes para añadir meses, intercalar para alinearse con las estaciones y el ciclo solar. Pero el libro de los jubileos no solo presenta su calendario como más simple o práctico, lo presenta como único calendario, verdadero y querido por Dios. El libro advierte con mucha seriedad sobre las consecuencias de abandonarlo. Dice que seguir el calendario lunar para fijar las fechas sagradas es un error grave, traería caos y desorden a los tiempos sagrados. Las fiestas se celebrarían en días equivocados, perdiendo así su verdadero significado y conexión con los eventos divinos, y las consecuencias de este error, advierte Jubileos, serían terribles, provocaría el rechazo divino. Dios se apartaría de aquellos que ignoren su calendario celestial, el cual estaba escrito, según el libro, en las tabletas especiales, a pesar de no ser el calendario oficial del templo durante largos periodos. Este sistema de 364 días tuvo importantes seguidores. La comunidad de Qumran, por ejemplo, el grupo que nos dejó los famosos rollos del Mar Muerto, parece haber utilizado un calendario solar muy similar, si no idéntico. Esto explicaría en parte su profunda separación de las prácticas del Templo de Jerusalén. Al seguir un calendario diferente que consideraban el único legítimo, celebraban las fiestas y los días sagrados en fechas distintas. Era una forma de afirmar su fuerza y su fidelidad a los que creían era la ordenanza original de Dios, y más sorprendente aún en la persistencia de que este antiguo calendario a lo largo de los siglos no desapareció por completo. Con la destrucción del templo o la dispersión de grupos como el Qumran, ha sobrevivido de forma notable en la liturgia de las iglesias ortodoxas etíopes. Allí este sistema de cómputo de tiempo todavía se utiliza para calcular algunas fechas importantes y estructura parte su calendario litúrgico. Capítulo 13, secreto 10. 10º secreto, la profecía secreta de Moisés y el destino de Israel. El libro de los jubileos presenta una profecía casi apocalíptica. Es una extensa visión del futuro. Esta revelación fue entregada a Moisés por el mismo ángel de la presencia, el principal mensajero celestial que sirve ante Dios. Esto ocurrió, según el libro, durante estos 40 días y 40 noches que Moisés pasó en la montaña sagrada. El ángel le anunció con claridad la futura apostasía de Israel. Predijo que el pueblo de Israel se apartaría de Dios y que sus leyes sagradas, como consecuencia directa de esta infidelidad y desobediencia, vendría el castigo divino. El ángel habló del exilio. El pueblo sería llevado lejos de la tierra prometida, disperso entre las naciones, y con un dolor inmenso se anunció la futura destrucción del templo de Jerusalén. El lugar sagrado donde Dios había elegido poner su nombre sería profanado y reducido a ruinas. Estos anuncios se parecen mucho a las advertencias y lamentos de las profecías bíblicas como Jeremías
o Ezequiel. Ellos también hablaron del exilio y la caída del templo, como resultado de los pecados de Israel, pero la profecía no quedaba aquí. La profecía de Jubileos hablaba de tiempos de una maldad extrema en la tierra, quizás periodos donde la influencia de Mastema y sus espíritus malignos crecería de forma alarmante. Juicios severos no solo sobre Israel, sino también sobre los pecadores y las naciones opresoras que se habían levantado contra el plan de Dios. Recuerda el pasaje del libro de Daniel o del libro de Enoch. Conoce grandes tribulaciones. Sería un tiempo de prueba intensa, una purificación para el fuego, para los pocos fieles que quedaban. Teológicamente, este material apocalíptico subraya la seriedad del conflicto entre el bien y el mal y la necesidad de intervención divina, decisiva para restaurar el orden. Sin embargo, la extensa visión revelada a Moisés no termina en oscuridad y desesperación. Después de largo periodo de castigo y sufrimiento por los pecados, el ángel anunció una redención final. Dios en su misericordia no abandonaría a su pueblo para siempre. Llegaría un tiempo de arrepentimiento verdadero, un retorno sincero a la ley y al pacto, y con ello se iniciaría una nueva era de restauración y bendición. Esta profecía se parece fuertemente a las visiones del final de los tiempos en el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento, donde también se habla de una nueva Jerusalén y la erradicación del mal. Jubileos describe un futuro donde Dios crearía un nuevo cielo y una tierra nueva, un tiempo en el que Él moraría con su pueblo en santidad y paz eterna, y el tiempo sería renovado, perfecto para siempre. Si esta interpretación del libro de los Jubileos te interesó, es muy importante que tú sigas averiguando, mi corazón, porque necesitamos abrir los ojos a toda esta verdad. Vamos con corazones a continuar con el capítulo 14, pasajes más extraños de la Biblia. Extraños textos que a menudo se evitan por ser diferentes o desconcertantes. Vamos a describirlos en próximas veces que pueda narrarles. La verdad, ya no dispongo de tiempo, mis amores preciosos. En este preciso momento tengo que salir. Tengo que acompañar a mi hijita que está acá conmigo, que ha llegado de Estados Unidos, para que la vea el doctor. Y necesito ir a almorzar. Pero prometo continuar con ustedes mañana, mis amores preciosos. Para mí ha sido un placer muy grande estar ahora con ustedes. Hasta mañana, mis corazones preciosos. Mejor diré hasta más tarde, hasta prontito. Besitos. Chau.